Hace 2 años que decidí ponerme una meta más y busqué opciones. Pensé y analicé dónde podría estar más a gusto, dónde tendría mejores instalaciones para aprender y muchos más factores que pueden influir en el estudio. Y entonces decidí elegir Mascamarena. La noche de antes de empezar tenía muchos nervios. Pensaba en cómo serían mis profesores, qué es lo que haríamos en clase, qué compañeros tendría, nos llevaríamos bien o nos llevaríamos mal. Y a la mañana siguiente todo empezó. Los profesores tenían un trato cercano y mis compañeros eran maravillosos. Iris, ¿tú te acuerdas de una de las clases prácticas particulares de ginecología? Claro que sí, viendo el éxito que tuvieron esas clases, creo que voy a dar otras, cobrando. La verdad es que aprendimos del tema, pero aprendimos más arte abstracto. Al principio todos estábamos más cohibidos, pero con el paso del tiempo hicimos piña. Todos nos llevábamos genial. Perdona que te corte otra vez. Vaya gracia, maja. Y en inglés técnico, cuando salíamos a bailar y a cantar para aprendernos todo el vocabulario, nos deberíamos de haber presentado al casting de Fama, por lo menos. Vaya. En Fama no sé si nos hubieran cogido, pero en inglés mejores notas no hemos sacado. Bueno, la verdad es que no hay nada mejor que hacer lo que te gusta con música y con personas que estás a gusto, pero bueno. Recuerdo los primeros exámenes que estábamos todos ansiosos, súper nerviosos. No sabíamos cómo iban a ser, qué tipo de preguntas nos harían. Y ahí empezamos todos a ayudarnos. El que entendía un concepto se lo explicaba al que no. Otro preguntaba para repasar. Cuando uno no se aclaraba para hacer un esquema, tenía un compañero que le pasaba el suyo para intentar hacerle las cosas más fáciles. Y con el paso del tiempo éramos todos como una gran familia. Ahora ya han pasado todos los exámenes, todos los trabajos, se han acabado las clases y después de 2 años aquí estamos, todos con nuestro título, con una meta más conseguida. Hemos de agradecer a los profesores, a los compañeros por haber hecho esto más fácil y 1.000.000 de gracias a nuestros padres, porque sin vosotros, sin vuestro apoyo incondicional y sin vuestro cariño no hubiese sido posible todo esto. Ha sido un placer compartir todo este proceso con vosotros.